Mi Puin, misión a los pueblos del interior. Queridos hermanos, en esta tarde quiero bendecirlos una vez más con la palabra del Señor y seguiremos en el estudio del Espíritu Santo en el subtítulo de honrar y glorificar a Dios, su nombre o a Cristo. Oramos al Señor y bendecimos su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. En esta hora, Dios, como todos los días que queremos grabar, por ahora, Señor, hasta que nos podamos volver a ver físicamente, queremos grabar tu palabra, ser enviada hacia mis hermanos y que en ellos, Dios mío, haya bendición por medio de tu palabra. Señor, sea tu Espíritu Santo, yo te lo ruego una vez más, mi guía, mi inspiración, que todo lo que diga o haga, Señor, sea para la gloria de Jesús. Bendigo a mis hermanos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Santificarse, lo cual nosotros ya hemos buscado esa definición. Santificarse es un mandato del Señor. Aquí en el estudio dice, será santo porque yo soy santo, según la palabra del Señor, en Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. Dice así, porque yo soy Jehová, su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen vuestras personas con animal alguno que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Él hizo un mandato a su pueblo, un pueblo que, si bien es cierto, venía de un cautiverio por muchos años, estaban contaminados realmente por ídolos, por todo lo que se practicaba a nivel espiritual en Egipto, aún sabiendo que tenían su Dios, pero después de 430 años, hermanos, ellos estaban realmente contaminados con otras formas de vida, con otras creencias. Y el Señor a través de esto les estaba diciendo de que se debían apartar de todo eso. Debían entrar en una nueva forma de vida. Y entonces les hizo el mandato. Ustedes serán santos, deben santificarse, o sea que ya sabemos que deben apartarse para Dios. Porque, ¿cómo sería la vida de ellos en cuanto a las creencias contaminantes de la idolatría egipcia? Que Él les mandó apartarse de todos esos pensamientos, de esas formas de vida, de esas formas de creer, de adorar, apartarse para Él, para que lo adoren al Señor. Ya que los había sacado de Egipto, es el primer paso en el cual aún esta tipología de lo que pasa con nuestras vidas es el primer paso que damos para poder empezar a conocer a Dios, para saber que somos de Él, que nos apartamos de todas nuestras cosas. Cuando recién salíamos vamos a tipificar, de Egipto, o sea, salíamos de las costumbres del mundo, digamos, de todas nuestras cosas, comenzamos a conocer a Dios. ¿Y qué debíamos hacer? Apartarnos. Para apartarnos tuvimos que poner la fe que Él nos dio para recibir a Jesús. Y ahí es donde comienza nuestra nueva vida. Aquella vida que Dios le había dicho a ellos que les iba a dar en aquel lugar, aquella nueva tierra en Canaán. Para ellos, para muchos, nueva tierra. Ya sabemos que esa tierra era de ellos, pero que la abandonaron. Ahora, mis hermanos, esto es lo que pasa con nuestros propios corazones. Nosotros nos debemos apartar totalmente, que ya hemos hecho la primera parte, la primera faceta. Ahora estamos
en ese proceso de un apartamiento total para Dios. Y no es que seamos perfectos, así como dice Pablo, no es que yo crea que ya soy perfecto, sino que voy camino a la perfección. Así vamos nosotros, camino a esa perfección. Y eso nos demanda tiempo. En ese transcurso, en ese tiempo que nos demanda ese llegar a ese lugar de la perfección, que es al conocimiento pleno de Dios, es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando, buscando, tratando de conocer más al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea la vida que Dios quiere para nosotros. Bien, ustedes serán santos porque yo soy santo. Veamos Levítico capítulo 19, verso 2. Levítico 19 y verso 2 dice, primero el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo Jehová, su Dios. Eso es lo que les dijo el Señor, les va diciendo en ese proceso, sean santos. Veamos otro pasaje de la Escritura, capítulo 20, verso 7 de Levítico. Dice así, santifíquense, pues, y sean santos, porque yo Jehová soy su Dios. Y yo leería el verso 8, dice, guarden mis estatutos y pónganlos por obra, yo Jehová que los santifico. O sea, está hablando el Señor. Por eso es que siempre dice, yo Jehová. Que no es cuestión de Moisés hablarle al pueblo. Es lo que Dios le está hablando al pueblo por medio de Moisés. Veamos algunas citas más. Después de esto dice, pues la voluntad de Dios es su santificación. Primera de Tesalonicenses 4, de 3 al 7. Bien. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7 dice, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Epa, me parece que ahí fue bastante más allá, concreto, el Señor ya en el Nuevo Testamento. Sigamos. Efesios capítulo 1, dije 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos llamados y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es preciso santificarse, purificarse antes de presentarse a Dios para su servicio. Vayamos a Éxodo capítulo 19 y verso 22. Decíamos, de Éxodo 19, 22 dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea que es muy peligroso pretender servir a Dios sin que Dios lo haya llamado expresamente para esto, diciéndoles lo que deben hacer, cómo deben hacerlo y cuándo
deben hacerlo. Eso es santificarse para Dios, apartarse, pero en ese apartamiento necesitamos nosotros saber, reconocer, entender, aprender de que hemos sido realmente llamados por Él para su servicio. No puede cualquier persona arrogarse el derecho de querer servir a Dios sin que éste lo haya llamado. Eso no quiere decir de que no sea salvo la persona. Uno es salvo, pero de ahí es muy diferente ser, apartados para Él. Es muy diferente ser llamados para un servicio específico. A ver, otra cita, Josué 3:5, dice la palabra. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravilla entre ustedes. ¿A quién les hablaba? A los sacerdotes. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 5. Dice la palabra: él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Bien, esto es, si ustedes leen todo el capítulo 16, se van a encontrar que habla. ¿Quién es Isaí? Es el padre de David y todos sus hermanos, obviamente. Los llamó a todos los santificó, pero a uno solo lo apartó para Dios. Los bendijo Dios, pero a uno solo lo apartó para su servicio, que luego viene a ser el rey David. Estamos en sintonía con lo que venimos hablando y lo que dice la palabra del Señor. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y hacernos conformes a la imagen de Cristo y aceptos a Dios. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, tampoco podemos santificarnos mediante nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe. Hechos capítulo 15 y verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto se refiere que nunca hizo una diferencia entre griegos y judíos, que es lo que Pedro muchas veces cuestionó. ¿Cómo es posible que a ellos les diera del Espíritu Santo igual que le dio a los judíos? Pero Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos. El verso 10 dice: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No hay acepción de personas, hermanos. Dios aparta ya desde su magnífica voluntad a quien quiere que le sirvan. Ahora tiene que prepararlos para ese servicio. Bien, seguimos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que nos llama, el cual también lo hará. Así que Él nos llama, nos santifica, nos aparta, nos enseña, nos prepara para el servicio. Y entonces Dios se sirve de nosotros y se glorifica en nosotros. Para santificarnos, el Espíritu Santo se sirve sobre todo de la palabra de verdad que Él mismo inspiró y de la oración que Él también nos inspira. Juan capítulo 17 y verso 17. Buscamos en la palabra del Señor. San Juan capítulo 17, verso 17. Esta es una oración intercesora. Miren bien, dice la palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es una palabra, es una oración intercesora, aquella de Jesús
al Padre por sus discípulos, y yo creo que por todos nosotros. Juan capítulo 15 y verso 3, dice la palabra: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Esto es lo que estaba haciendo el Señor con sus discípulos. Los estaba preparando de tal manera que ya los tenía listos, digamos, para enviarlos a predicar de su palabra. Debemos mirar con mucha atención cuán importante es la palabra del Señor para nuestras vidas. Hemos sido salvos y en ocasiones servimos a Dios. No todos de la misma forma, porque Él le dio dones a cada uno. No es necesario estar detrás de un púlpito para servir a Dios. No es necesario imponer manos y sanar enfermos o echar fuera demonios. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios es la que nace la obra. Hay muchos que quizás digan, bueno, pero si este ha sido un sinvergüenza, o anda en malas cosas, o no es conforme a lo que Dios quiere, pero no es la persona la que hace la obra de Dios en cuanto a la profundidad y a la forma. Dios, por su palabra, entra en la profundidad del alma del ser humano y lo trastorna, lo va dando, lo hace girar en otra posición, de tal manera que esa persona que hoy piensa mal por ser suave, ahora comienza a tener otras actitudes. Pero no es la obra del siervo. El siervo lo único que tiene que hacer es soltar la palabra. Y Dios, por medio de la palabra, santifica a la persona. Comienza a hacer su trabajo de regeneración. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, toda persona que recibe sinceramente la palabra del Señor en su corazón va a tener un resultado. Y lo vamos a ver nosotros. Lo vamos a ver porque a esa persona a la cual le hablamos, en algún momento la encontramos. Y Dios testifica de lo que hizo su palabra en esa persona. Leamos 1 Timoteo capítulo 4 y verso 5. Dice la palabra: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y verso 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de esto? El Señor, por su palabra, es quien hace toda la obra de transformación de una persona. Dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2, dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto ya nos retrotrae a las primeras partes donde hemos estado estudiando. ¿Cómo debía hacerse para servir a Dios? Acuérdense, en Levítico 11, versos 44 y 45, habla de la forma que se debía santificar para apartar, cualquiera sea la cosa, un utensilio, una persona, para el servicio a Dios. Y la palabra dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado, gracia y paz les sean multiplicadas. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, que nos ha sido hecho santificación. 1 Corintios 1:30, leemos la palabra del Señor, dice: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hemos sido santificados en Él y Él
se ha santificado por nosotros. Leamos San Juan capítulo 17 y verso 19. Y dice así: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuán importante que es la palabra de Dios. El Espíritu nos revela sobre todo la verdad de que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10 y verso 10. Hebreos capítulo 10 y verso 10 dice la palabra del Señor. Cuando yo la encuentre, ahora estamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, así dice la palabra. Bien, sigamos adelante. Es su sangre la que purifica todo pecado después de habernos perdonado. En aquella oración que hicimos al Señor le pedimos perdón por nuestro pecado. Y Él, en esa sangre perfecta y viva por siempre, es que nos limpia de ese pecado de desobediencia. Primera de Juan 1, 7 al 9. Leemos entonces desde el capítulo 1 de Juan, dijimos versos 5 en adelante, hasta el 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Romanos 6, capítulo 6, versos 3 y 4 dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos muestra que después de haber muerto en Cristo al pecado, podemos resucitar con Él y andar en novedad de vida, teniendo por fruto la santidad. Veamos el verso 22. Dice la palabra allí en Romanos, capítulo 6, verso 22, mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23 es muy conocido porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos, con esto y con el consejo de que lean todo el capítulo 8 de Romanos, ustedes estén bendiciéndose con la palabra del Señor. Mis hermanos, no se olviden, lean todo el capítulo 8 de Romanos y la paz del Señor Jesús esté con ustedes. Hermanos, oramos y nos despedimos hasta la próxima semana. En el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por lo que hemos podido meditar en esta tarde sobre tu palabra, y sabemos que tu palabra es verdad, nos bendice, nos santifica, Señor, y sobre todo nos aparta para ti. Estamos aprendiendo de todo esto, Dios mío, y te damos gracias porque realmente tú eres quien nos guía. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi Puin, misión a los pueblos del interior.